Enrique III y la tregua de Dios. Pocas veces fue saludado un advenimiento al trono con tanto alborozo por parte del clero como el de Enrique III, hijo de Conrado, que cumplía sus 25 años en 1039. Era un príncipe muy religioso y adicto al movimiento de reforma que se llevaba a cabo en el seno de la Iglesia, cuyo origen se iniciara en la abadía de Cluny. Su consecuencia fue un creciente celo de muchos clérigos a su tarea espiritual. La reforma cluniacense además suprimía muchos abusos, sobre todo el del derecho del más fuerte, procurando convertir las iglesias y monasterios en lugares de asilo, ante cuyo umbral debía detenerse la violencia. Entre 1030 y 1040 se abatieron una serie de desgracias sobre gran parte de Europa. Reinó una gran miseria. El sur de Francia y los países del sur del Loire, hasta entonces en la mayor abundancia, fueron víctimas de malas cosechas y de hambre. Muchos perecieron. Dícese que, enloquecidos, los supervivientes llegaron al canibalismo. En el norte de Italia y en otros países los lobos constituyeron una verdadera plaga. Sufrimientos y miseria, como ocurre a veces, fueron presentados con otro cariz. Sacerdotes y monjes predicaban que el hambre era un castigo de Dios por los pecados de los hombres, por la vida disoluta llevada hasta entonces en tan ricos países, y por las guerras fratricidas, asesinatos y robos, por toda la sangre inocente de Abel que tanto tiempo clamó venganza del cielo. Cuando llegó al fin la bendición de una buena cosecha, la gratitud humana hacia el dispensador de todo bien encarnó la idea de que los hombres se hicieron dignos de la bendición otorgada, gracias a su penitencia y contrición. Los concilios celebrados en diversos lugares manifestaban deseos de que las armas fueran depuestas y la paz reinara sobre la tierra. El grito de paz resonaba en todos los países y en todas las almas. A medida que penetraba la reforma, la Iglesia extendía a los mercaderes, campesinos y pobres la protección de que los clérigos y sus bienes gozaban desde el Concilio de Trossby, 909. Trató después de suprimir toda actividad bélica en determinados días del año y en ciertos periodos del año litúrgico. La institución de la paz de Dios nació en Puy en el año 990 y la tregua de Dios en Toulouse en 1027. Paulatinamente fueron extendiéndose por toda Francia. Por último, el pontificado las promulgó en el año 1095. He aquí el texto del juramento que los obispos de las diócesis de Reims hacían prestar a los que detentaban señoríos. 1. No invadiré de ningún modo la iglesia, no forzaré las dependencias en torno a la iglesia, a causa de la protección que les es debida. 2. No asaltaré a clérigo o a monje que no lleve armas seculares, ni a quien va con ellos sin lanza ni escudo, ni me apoderaré de su caballo, a menos que haya cometido alguna falta de la que pueda quejarme. 3. No robaré ni buey, ni vaca, ni cerdo, ni oveja, ni cordero, ni cabra, ni asno, ni la carga que lleva, ni yegua, ni potro. 4. No robaré a villano ni a villana, ni a los comerciantes, no tomaré su dinero, no les exigiré rescate, no me apoderaré de su haber, y no los azotaré por obtener sus bienes. 5. No cogeré a la fuerza mulo, mula, caballo y yegua, ni potro, haciendo desde el 1 de marzo hasta la fiesta de todos los santos, período del año en que los animales van a los campos, salvo si veo que me causan daño. 6. No incendiaré ni destruiré las casas. 7. No cortaré ni arrancaré ni vendimiaré las viñas de otro bajo pretexto de guerra, a no ser que estén en mi tierra. 8. No destruiré ningún molino y no robaré el trigo que allí se encuentre, a no ser que esté encabalgado o cosechado y se halle en mis tierras. 9. No protegeré al ladrón conocido de camino real. 10. No asaltaré al comerciante ni al peregrino, ni tomaré sus bienes si no son culpables de nada. 11. No mataré a los animales de los villanos, salvo para mis necesidades y la de los míos. No desvalijaré al villano, ni le tomaré como perfidia sus bienes o pretexto de ser su señor. 12. No asediaré a las mujeres nobles que estén sin marido ni a quienes las acompañen. 13. No quitaré el vino a quienes lo llevaban en su carro ni a los bueyes que tiran. El texto revela la acción de la Iglesia sobre las costumbres feudales y al mismo tiempo nos informa con amplitud sobre las mismas. Los que juraban respetar la tregua de Dios eran absueltos de todos los pecados. Los perjuros eran castigados con la excomunión. Muchos, de natural rudo e indisciplinado, que no hubieran retrocedido ante los castigos corporales, temblaban ante la amenaza de la excomunión y las penas eternas del infierno. En un tiempo en que la ley carecía de prestigio y los débiles monarcas franceses eran incapaces de castigar el crimen, la Iglesia sustituía a las autoridades fustigando el pecado.
Uno de los mejores frutos de la tregua de Dios fue cierto espíritu caballeresco que ejerció acción ennoblecedora en buena parte de la sociedad y acabó con la fuerza de la costumbre por penetrar en amplios sectores de población. El juramento de observar la tregua de Dios evolucionó luego en la promesa solemne de los caballeros de combatir toda injusticia y proteger a doncellas, viudos y huérfanos. La tregua de Dios fue una bendición para el pueblo. El movimiento pacifista se extendió poco a poco desde Borgoña hasta Alemania. Durante una de sus visitas a su reino borgoñón, Enrique III pudo apreciar el efecto beneficioso de este movimiento liberal. Su segunda esposa, Inés, hija de un duque francés, Cunegunda, murió poco antes de subir Enrique al trono, era además originaria del país donde se inició el movimiento. Con motivo de un concilio celebrado en 1043 en Constanza, el rey subió en persona las gradas hasta el púlpito de la verdad y pronunció un discurso que conmovió a todos. Estaba dispuesto, decía, a conceder perdón a todos sus enemigos y exhortó a los asistentes a hacer otro tanto. Desde aquel día Enrique se consagró con fervoroso entusiasmo a forjar la paz y el período que siguió fue de los más felices de Alemania. La realización de una tregua de Dios generalizada, sin embargo, solo representaba una faceta del movimiento reformista que se proyectaba. Se trataba de combatir lo que los monjes franceses llamaron absceso abierto de la Iglesia, la simonía, para llamarlo por su verdadero nombre, que practicaban príncipes y señores feudales vendiendo oficios eclesiásticos al mejor postor. Como según concepción cristiana, los ordenados sacerdotes recibían al mismo tiempo los dones del Espíritu Santo, aquellos que compraban con dinero u otras ventajas materiales un empleo eclesiástico se hacían culpables del pecado de Simón el Mago, quien, según los Hechos de los Apóstoles, quiso comprar por dinero el don del Espíritu Santo a los discípulos de Cristo. También en esta materia intervino con energía Enrique III. En 1044 convocó a todos los obispos del imperio en concilio y les dirigió un discurso lleno de santa indignación contra la repugnante práctica de la simonía. No dejó de manifestar en tal ocasión su profundo pesar por haberse hecho su propio padre culpable de tan terrible pecado. Dictó la prohibición extensiva a todo el imperio de conceder o aceptar por dinero u otras ventajas de índole temporal cualquier empleo eclesiástico. Los culpables serían depuestos y desterrados del imperio. Pero, ¿qué fuerza podían tener semejantes reformas mientras en la misma Roma, centro de toda la cristiandad, imperaba la simonía y la vida disoluta entre los servidores de la Iglesia? Los miles de peregrinos que emprendían cada año su viaje a la Ciudad Santa regresaban amargados ante el espectáculo allí presenciado. En el primer año de reinado de Enrique, el sorio pontificio estuvo ocupado por Benedicto IX, joven licencioso, digno émulo de Juan XII. Durante 12 años soportaron los romanos la vida escandalosa de Benedicto, pero la medida llegó a su colmo al fin y lo depusieron. Benedicto no reconoció a su sucesor, pero ante la inseguridad de su propia posición se apresuró a vender la tiara pontificia al prelado que mejor se la pagara. Apenas recibió el dinero, entró de nuevo en liza declarando que él era el único poseedor legítimo de la llave de San Pedro. La Iglesia católica, apostólica y romana tuvo entonces 3 papas que residían en Roma y se excomulgaban mutuamente, un precedente muy peligroso. Quienes deploraban tan vergonzosa decadencia del pontificado no veían más solución que el poder imperial, y no se equivocaron en sus esperanzas. 2 concilios sucesivos presididos por el monarca depusieron a los 3 papas, convictos de simonía. Libre por fin la Iglesia de este siniestro trío, los cardenales eligieron con el beneplácito regio un obispo alemán, Clemente II, reputado por su piedad y bondad. Él fue quien ciñó a Enrique y a su esposa la corona imperial, y el occidente cristiano en pleno aclamó al emperador que había expulsado a los mercaderes del templo. Durante el reinado de Enrique III, el sorio pontificio quedó 3 veces vacante por muerte del titular, y cada vez el emperador mandó elegir un prelado germánico como cabeza de la iglesia. Entre emperador y pontífice reinó entonces la mayor concordia, por estar todos animados de un ardiente deseo de reformar la iglesia. Por desgracia, no seguirían así las cosas durante mucho tiempo. Un emperador distinto, Enrique IV. En 1056 Alemania perdió un monarca enérgico y esclavo fiel de sus deberes, un auténtico idealista que, cumpliendo su misión de rey, adoptó como norma la conducta las palabras de Cristo acerca de amar al prójimo y el perdón de las ofensas. Enrique III murió a la edad de 39 años. En vida designó como sucesor a su hijo Enrique, quien al morir su padre solo tenía 6 años. Su madre Inés asumió la regencia. Generaciones antes también hubo regencia durante la minoría de Otón III, pero Inés era muy distinta a Teófana o Adelaida.
piadoso hasta el extremo de vestir hábito religioso noche y día, escogió como favoritos a prelados y altos dignatarios eclesiásticos. Uno de ellos, obispo de Augsburgo, se comportó de tan altiva manera que se hizo intolerable. Los principales jefes laicos y eclesiásticos tramaron una conjura contra la emperatriz, con el pretexto de establecer un gobierno más enérgico, que estaría desde luego bajo su propia autoridad. Su cabecilla fue el autoritario arzobispo Anón de Colonia. En 1062 los conjurados llevaron a cabo su golpe de estado. El príncipe Enrique IV fue llevado en una nave por ellos y quedó en su poder. Constituyeron un nuevo consejo de regencia, cuyos miembros se aprovecharon para adjudicarse indebidamente importantes ventajas en detrimento del imperio. Al poco tiempo, la autoridad cayó por entero en manos del arzobispo de Anón y de su colega Adalberto de Bremen, émulo suyo en cuanto a codicia de poder, pero superior por su capacidad cultural. Adalberto era de temperamento fogoso y ávido de placeres, despreocupado en absoluto de toda fórmula ascética. Fácil era prever que dos caracteres tan ambiciosos y distintos por naturaleza como Anón y Adalberto, uno mezquino, materialista y otro orgulloso y fantasiador, no coordinarían mucho tiempo. De ambos, Adalberto era quien llevaba ventaja por ser más simpático al príncipe. En 1065 hizo proclamar la mayoría de Enrique IV a los 15 años de edad. Al año siguiente, una conjuración dirigida por Anón exigió del joven Enrique que el arzobispo de Bremen fuera excluido del consejo. La actitud de los conjurados era tan amenazadora que Enrique viose obligado a ceder. Casi como un fugitivo, Adalberto se reintegró a su arzobispado. El rey hubo de aceptar entonces que Anón empuñara las riendas del gobierno, pero al ir adquiriendo madurez, el joven monarca se desprendió de las trabas que le imponían los grandes del reino. Cuando Anón se convenció de que el poder efectivo residía en el rey, solicitó su dimisión, que éste le concedió al punto. Enrique no tuvo la suerte de reinar mucho tiempo en paz. En 1073 estalló una peligrosa rebelión. Ya en los primeros tiempos de la dinastía francona, los sajones habían manifestado su descontento al ver pasar la dignidad real a otro pueblo distinto del suyo. En tiempos de Enrique III había sido tan intenso el odio contra el rey de Franconia que éste no podía cruzar los territorios de la Baja Sajonia sin exponer su vida. Los vasallos sajones adoptaban una actitud cada vez más independiente. Cuando Enrique IV trató de quebrantar su altivez y obligar al pueblo a la obediencia, tropezó con una resistencia implacable. Queriendo dominar a los sajones, el rey decidió adquirir extensas propiedades en aquellos territorios. De los muchos feudos arrebatados indebidamente en tiempo de la regencia, consiguió recuperar algunos para el dominio de la corona. El monarca aseguróse así nuevos puntos de apoyo para sus feudos hereditarios en las orillas del Rin, y se valió de todos los medios para redondear sus dominios sajones, que acabaron por extenderse desde el Harz hasta los bosques de Turingia. Para asegurar su defensa, construyó en Sajonia y en Turingia buen número de plazas fuertes, a cargo de nutridas guarniciones de franconianos y sajones fieles. Los tercos sajones se indignaron aún más al verse obligados a ayudar a construir unas fortalezas destinadas a vigilarlos. La rebelión estalló en 1073. Los sajones exigieron del rey que demoliera aquellos castillos recién construidos. Como Enrique se negó en absoluto, los sajones asediaron estos puestos defensivos. Lograron aliarse con los turingios. En otras regiones alemanas se enfrentó Enrique con mucha malquerencia y con deserciones, al manifestar su voluntad de reclutar ejércitos contra los sajones rebeldes tan temibles, y sintióse vivamente humillado al verse obligado a ceder a las exigencias de los sajones, pero tuvo que hacer arrasar aquellos castillos que mandara construir a costa de tanto sacrificio. Sin embargo, un suceso cambió de pronto la situación. Los sajones exigieron que la demolición del castillo más aborrecido, el de Augsburgo, fuera realizado por él en persona, y no se contentaron con ello, sino que arremetieron también con la capilla del castillo y la saquearon, profanando las tumbas del hermano del rey y del hijo de éste, e incendiaron el santuario. Sacrilegio tan vergonzoso provocó por doquier mucha indignación contra los bárbaros sajones. Explotando con destreza el sentimiento general y aprovechando la tirantez entre los alemanes del sur y del norte, Enrique consiguió atraer a su causa a los nobles del sur. De súbito presentóse en Turingia al frente de un ejército, atacó las tropas sajonas allí acampadas y las derrotó. Sajones y turingios tuvieron que rendirse. En la primera y peligrosa contienda con que tuvo que enfrentarse, Enrique salía vencedor. Otros contratiempos más duros le esperaban todavía.